7 muertes misteriosas en Tennessee, la niña que susurró fechas fatidas nunca falló, ¿qué oculta? Una brisa helada recorrió el pueblo de Oakwood cuando la primera campanada de la vieja iglesia sonó, marcando el inicio de un suceso totalmente inesperado. Cientos de ojos se abrieron en parálisis al ver cómo, a través de las escaleras, emergía la pequeña Valentina, con su vestido blanco ondeando. Pero no era su apariencia lo que helaba la sangre, no, eran las palabras que había susurrado a cada oyente: el próximo será el 14 de marzo. Esa fecha. Esa advertencia. Nunca fallaba. Nadie sabía de dónde venía esa pequeña niña, pero siempre había un aire inquietante a su alrededor. Los rumores empezaron a circular como fuego en el viento. Hombres de familia temían por sus vidas, las madres murmuraban aterradas mientras abrigaban a sus hijos. Aquellos que la ignoraban pagaban un precio, y lo sabían muy bien. Apenas semanas después de que Valentina dijera esos nombres, los muertos aparecían uno tras otro, víctimas inconcebibles de un destino que parecían conocer desde hacía tiempo, como si un sombra se cerniese sobre ellos. Javier, el carnicero conocido por su cruel risa, cayó desplomado el día que Valentina pronunció su nombre. Y en la acera, una mancha de sangre se formó como un macabro testimonio. El miedo era palpable. Cada esquina del pueblo susurraba acerca de la niña, del eco de sus advertencias, mientras la sensación de que algo más oscuro estaba en juego crecía. Una noche, el cielo se tiñó de un negro profundo. Un grito desgarrador resonó entre las calles vacías y, en ese instante, la luz de una lámpara parpadeó antes de apagarse por completo. El pueblo se detuvo. ¿Era la niña quien estaba detrás de todo esto? Nadie se atrevía a hablar en voz alta. Las miradas temerosas se entrelazaban y cada conversación se tornaba en rumores en cada hogar. Pero, el misterio más impactante aún estaba por venir. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No querrás perderte el contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale like al video, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. La atención del pueblo se dirigió de nuevo a la niña. ¿Cuántos más morirían? ¿Desde cuándo sabía ella estas cosas? La tensión acumulada era palpable, cada habitante sintiéndose atrapado entre la curiosidad y el temor. En la plaza, un grupo de jóvenes murmuraba, algunos incluso hablando de un ritual antiguo que podría cambiar el destino marcado por Valentina. La esperanza de romper la maldición flotaba en el aire, mientras otros se aferraban al pesimismo de que nada podría detener lo inevitable. La noche caía, y la sensación de que el tiempo se agotaba daba a cada susurro un peso descomunal. En un pueblo donde el pasado y el futuro se entrelazaban, la pregunta aún resonaba en el aire: ¿quién sería el siguiente? La noche avanzaba y el aire se volvía cada vez más pesado, como si el mismo cielo sintiera el pavor que regía en Oakwood. Las sombras se alargaban y los murmullos se transformaban en susurros angustiosos. Las gentes se separaron entre sí, temerosas, mientras el eco de la advertencia de Valentina parecía resonar en todos los rincones del pueblo. En la casa de don Luis, un anciano que había visto más sucesos de los que podía recordar, la tensión era insoportable. Su hija, Clara, había estado trabajando en el jardín el día en que Valentina llegó. Desde entonces, don Luis no podía sacudir la sensación de que su hija era la próxima en la lista. Cuando la niña apareció frente a la iglesia, sus ojos llenos de tristeza parecieron absorber la luz misma. Quiso advertir a Clara, pero las palabras se atascaban en su garganta. «Papá», exclamó Clara al entrar, rompiendo el silencio tenso. Había llegado justo a tiempo para ver a Valentina cruzar la plaza. «¿Por qué no me dijiste que esa niña te preocupaba? ¿Qué puedes saber de ella?» «Nadie lo sabe». El rostro de Clara se tornó pálido. «La he estado observando. Hay algo que no está bien con ella. Ha estado aquí antes, ya lo sentía, pero no quería creerlo.
Por la noche, el pueblo, en un esfuerzo por protegerse, decidió formar un grupo. El plan era encontrar a Valentina, hablar con ella, entender que la llevaba a profetizar estas muertes. Pero la niña, como un fantasma, se desvanecía entre las sombras, nadie logró acercarse a ella. En el último intento fallido, un joven, Tomás, se sacrificó, gritándole a la niña que dejara de hacer maldiciones. Su voz resonó en la oscuridad y, un instante después, un grito desgarrador retumbó por el aire. Nadie sabía quién había caído, solo se oyó su eco, como un lamento del infierno. La madrugada trajo consigo el rostro helado de la muerte nuevamente. A medida que el sol asomaba, las calles fueron testigos de otra tragedia. La noticia se corrió como pólvora: Tomás había aparecido sin vida en el centro del pueblo. Nadie podía explicarse cómo había sido posible. La frase de Valentina resonaba en cada rincón: aquel que me desafíe sufrirá el peso del destino. Clara, que había guardado silencio, decidió que era hora de actuar. No podía seguir viviendo con el miedo que envolvía a su padre y a todos los que amaba. Fue a la biblioteca, buscando viejos libros, relatos y leyendas. Encontró menciones del silencio de los elegidos, un ritual que podía cambiar el destino de quien lo realizara. Pero el ritual requería sacrificio. Clara sintió un nudo en su estómago. ¿Estaría dispuesta a poner en riesgo su propia vida por tratar de salvar a otros? El reloj marcaba las horas, y el miedo se transformaba en determinación. Clara regresó a casa, decidida a enfrentar el destino que Valentina había sembrado. El 14 de marzo se acercaba y el tiempo se esfumaba. Mientras la noche caía de nuevo, un aire gélido recorrió las calles. Las luces parpadeaban una vez más y el silencio era ensordecedor. Clara se encontraba rodeada de las sombras de sus propios miedos. ¿Realmente estaba lista para confrontar a la niña y cambiar su propio futuro? En ese instante, una presencia se hizo sentir. La figura de Valentina apareció de nuevo, con su vestido blanco brillando con un fulgor oscuro. «¿Estás lista para descubrir la verdad?», susurró, y la pregunta flotó en el aire como veneno. Algo en el pecho de Clara se estremeció. La verdad, ¿cuál sería el costo? El pueblo de Oakwood no tenía idea de que el desenlace estaba siendo tejido en las sombras, acercándose a una revelación que cambiaría todo. ¿Cuál sería el siguiente paso de Clara? ¿Sería capaz de enfrentarse a lo inexplicable? La sonrisa en los labios de Valentina era fría como el hielo. A veces, la verdad es más aterradora que la muerte, murmuró mientras su mirada se clavaba en Clara, penetrante como una lanza. La joven sintió un escalofrío recorrer su espalda, sus instintos gritaban que debía huir, pero el destino pareció sellar su suerte. ¿Qué quieres de mí?, Clara logró preguntar, con la voz temblorosa, sintiendo que su pregunta estaba llena de desesperación. Valentina se inclinó un poco hacia adelante, como si en su susurro pudiera revelarle un secreto prohibido. «No se trata de lo que quiero, sino de lo que tú necesitas saber», respondió, y la tormenta de incertidumbre dentro de Clara creció. Las luces de la plaza intermitentemente se apagaron, lanzando en su lugar una oscuridad que amenazaba con engullirlo todo. Clara entendió que era su momento. De un salto, tomó la mano de Valentina. La niña pareció sorprendida por la osadía. «Llévame a donde se encuentran las respuestas», exigió, mirando sus ojos grises y vacíos. Las sombras se arremolinaron a su alrededor como un torbellino de oscuridad, y en un instante, las dos desaparecieron. La plaza de Oakwood quedó en silencio, con la gente incapaz de comprender lo que había sucedido. Clara se encontró en un lugar que parecía extraído de un antiguo cuento, un bosque denso y sombrío donde la bruma se fundía con los ecos de risas lejanas y susurros apremiantes. «¿Dónde estamos?», preguntó, el miedo regresa a su pecho como una serpiente venenosa. «Este es el espacio de las verdades», respondió Valentina, mientras avanzaba entre los árboles. «Aquí, el tiempo no importa. Vamos, Clara. Tienes mucho que aprender. Pero recuerda, cada respuesta viene con un precio». Clara sintió que su corazón latía desbocado. El oro de la vida parecía estar suplicando por sus poros, como si cada respiración se tornara más pesada. Sin embargo, la valentía emergió de lo más profundo de su ser. «Estoy dispuesta a pagar».
Las sombras se separaron, revelando visiones de las 7 muertes que habían aterrorizado a Oakwood. Clara vio fragmentos de lo que había sucedido, rostros familiares llenos de horror, destinos sellados por sombras que susurraban advertencias nunca escuchadas. Su estómago se revolvió al ver a Tomás caer, su grito aún resonando en el aire viciado. Se dio cuenta de que ella misma había sido una de las elegidas, enredada en un destino que había subestimado. No, gritó, tratando de cerrar sus ojos, pero los vislumbres la mantenían cautiva. La culpa la atravesó como aceros afilados. No puedo permitir que más mueran. No puedo. Valentina sonrió, un destello de emoción brillando en su rostro pálido. Entonces debes hacer la elección correcta, Clara. Una decisión que cambiará todo. Pero la verdad también puede liberar o condenar. Las palabras cernieron en el aire como un eco ominoso. Clara comprendió que tenía que desentrañar el misterio que envolvía a Valentina, el antiguo sacrilegio que había permitido que la niña invocara la muerte. Mientras una sensación de urgencia la invadía, Clara sintió que el tiempo se acababa y que el reloj eterno del espacio de las verdades estaba a punto de sonar su última campanada. «¿Estás lista para enfrentar lo que has estado ocultando?», dijo Valentina, su voz sombría resonando en la penumbra. Clara respiró profundamente, sus miedos danzando en su mente. «Sí, es hora de romper las cadenas. Quiero conocer la verdad». Valentina sonrió, y una oscuridad más intensa se cernió sobre ellas. En ese instante, el bosque comenzó a cambiar, como si el paisaje respirara y se reconfigurara ante sus ojos. Una risa burlona flotó en el aire denso. Clara entendía que el desenlace estaba más cerca de lo que pensaba, y que enfrentarse a Valentina era tan solo el principio. La pregunta que siempre había olvidado la perseguía como un eco, hasta dónde sería capaz de llegar para salvar a los que ama, y mientras el camino se desvanecía, Clara ya no estaba segura de lo que encontraría al final. ¿Acaso la verdad liberaría a Oakwood o los abrazaría en el abrazo de la fatalidad? La bruma en el espacio de las verdades se espesó, pareciendo formar figuras difusas que se desvanecían al acercarse a Clara y Valentina. Un murmullo creciente llenó el aire, como un coro de voces susurrando secretos que nadie tenía el coraje de pronunciar. Clara sintió que su respiración se tornaba más ceñida, un nudo en su garganta la ahogaba mientras cada fibra de su ser la instaba a continuar. ¿Qué sigue?, preguntó con un tono que intentaba disfrazar su vulnerabilidad. Valentina se detuvo, girándose lentamente, su mirada revelando destellos de sabiduría y locura. La verdad que buscas se encuentra en las sombras. Tu historia está entrelazada con las almas de aquellos que han partido, dijo, su tono ahora tan suave que parecía vibrar en el aire como una melodía perdida. A medida que Clara retrocedía un paso, la bruma se despejó, y un claro se formó ante ellas. En el centro, apareció un círculo de luz que parecía pulsar, como si tuviera vida propia. Clara sintió una atracción hacia él, y al mismo tiempo, la alarma interior resonaba. ¿Qué hay allí?, preguntó, la voz apenas un susurro. Un recuerdo, respondió Valentina, pero no uno cualquiera. Es un momento crucial que puede cambiarlo todo. Sin darse cuenta, Clara se veía arrastrada hacia el resplandor, como si su propio destino la llamara. En el instante en que cruzó el umbral de luz, el mundo a su alrededor se desmoronó. Sintió que el suelo desaparecía y las imágenes comenzaban a fluir como un río turbulento a su alrededor. Clara se encontró en una escena vívida, era la noche de la primera muerte en Oakwood. Los rostros de sus amigos estaban allí, mezclados entre el miedo y la risa. Pero lo que más la asombró fue el eco potente de su propia risa resonando en el aire. Sin embargo, en medio del bullicio, notó algo oscuro en el rincón. Era Tomás, y su mirada estaba fija en ella, llena de advertencia y pavor. «Clara, ten cuidado», gritó él, la voz filtrándose entre la risa y la música. Clara intentó correr hacia él, pero una barrera invisible la mantenía alejada. «No te acerques», gritó Valentina desde el fondo, su tono grave reverberando en el silencio repentino que cayó sobre la escena. «Si cruzas esa línea, podrías perderte para siempre». «¿Qué está pasando?». Clara sintió que su pecho se encogía, atrapada entre el deseo de salvar a Tomás y el temor de lo desconocido.
La realidad se distorsionó, como si un monstruo acechara en la orilla de su conciencia. Recuérdalo, Clara, a veces el pasado es un espejo que no refleja lo que deseamos ver, dijo Valentina, imperturbable. No puedes cambiar lo que ya ha sucedido, pero puedes aprender de ello. Las risas se desvanecieron y la escena se oscureció, dejándola sola en la penumbra. Clara luchó contra la sensación de vacío y desesperación que la envolvía. Déjame salir. Yo no quiero estar aquí. El eco de sus palabras atravesó el aire. En ese instante, el oscuro bosque pareció sacudirse, y nuevos ecos resonaron a su alrededor. Voces apagadas, llantos ahogados, una cacofonía que le arruinaba la mente. Clara comprendió que esto era solo el principio. Las verdades que deseaba explorar no solo la afectarían a ella, sino a todos en Oakwood. Cada elección tiene consecuencias, Clara, dijo Valentina mientras el entorno comenzaba a reconfigurarse, redibujando las sombras de nuevos secretos por descubrir. El tiempo se está agotando, y tu decisión está más cerca de ser inevitable. Con el corazón latiendo con fuerza, Clara alzó la vista hacia Valentina, sabiendo que el siguiente paso podría ser su pérdida o su salvación. ¿Cuál es el precio por conocer la verdad?, preguntó, consciente de que sus palabras podían cambiarlo todo. El silencio que siguió se sentía divino y terrorífico. Valentina sonrió, y Clara, a pesar de su creciente miedo, sabía que no había vuelta atrás. A lo lejos, en la penumbra, una figura comenzó a delinearse, un rostro que la llenaba de dudas y remordimientos. Cuando la figura se acercó, Clara se dio cuenta de que podría ser la última pieza de un rompecabezas, y quizás el final de ella misma. Es tu momento, Clara. Debes elegir, afirmó Valentina, las sombras danzando a su alrededor mientras la tensión se hacía casi palpable, y en ese momento, Clara comprendió que la verdad, esa verdad tan temida, podría desatar un horror aún mayor. ¿Sería capaz de enfrentarlo? El silencio se rompió cuando la figura emergió de la negrura, revelando un rostro que Clara había temido ver. Era Camila, su mejor amiga, a quien había perdido en una noche fatídica que aún atormentaba su mente. La mirada de Camila estaba llena de tristeza, como si la distancia entre ellas estuviera colmada de secretos y lamentos. Clara, ¿me recuerdas? Su voz era un eco, suave y quebrada, como un cristal que amenazaba con romperse. De alguna manera, Clara sentía que el tiempo se había detenido, que todo lo que había pasado no existía, excepto por ese instante. Camila, no puede ser verdad. Clara se aferró a la esperanza, pero en su interior, sabía que la realidad la estaba aplastando. ¿Estás muerta? ¿Cómo estás aquí? Estoy aquí porque tú me llamaste. Las palabras de Camila resonaron en su corazón y se transformaron en dagas, apuñalando la verdad que Clara se había negado a aceptar. El espacio de las verdades nos une. Tu dolor me trajo de vuelta, y hay algo que no has hecho, algo que necesitas recordar. Clara sintió que el frío la envolvía. ¿Qué debo recordar? ¿Es por lo que ocurrió esa noche? No quiero revivirlo. Sus manos temblaban y la sensación de pérdida se apoderó de ella nuevamente. Las risas de su pasado se volvieron un canto macabro, y una sombra oscura acechó su felicidad. Lo que sucedió no fue un accidente, dijo Camila, su tono tan grave como el eco de un gallo al amanecer. Las decisiones, los secretos que guardamos, tienen su peso. Hay cosas que deben salir a la luz, o jamás podrás descansar. Las palabras resonaron con fuerza en la mente de Clara, mientras una lluvia de recuerdos la golpeaba. Voces de amigos, miradas cómplices, momentos compartidos. Pero luego, la oscuridad se arrastró y trajo consigo las imágenes aterradoras de esa noche. El choque, el grito, la desesperación. La culpa que ahora la consumía. ¿Por qué no puedo olvidarlo? Clara gritó, sintiendo cómo las lágrimas caían sin control. No puedo vivir con esto. Dímelo, ¿qué tengo que hacer? Camila dio un paso hacia ella, y el aura de luz la abraza como un manto cálido. Debes aceptar lo que hiciste, enfrentar tu miedo, porque es el único camino hacia la paz. Sin eso, estarás atrapada, como yo. La revelación la golpeó como un rayo. Clara se arrastraba bajo el peso de las consecuencias, y sabía que su búsqueda de la verdad significaba desenterrar momentos que había enterrado en lo más profundo de su ser.
Pero, ¿podría hacerlo? Podía encontrar el valor para mirar sus propios demonios a la cara. Valentina, observadora, se acercó, su voz era un susurro penetrante en el aire enrarecido. El miedo es solo un ladrón que roba tu destino. Una vez que des un paso hacia adelante, la verdad será tu liberación, pero también su condena. Dímelo. Clara imploró, haciendo la mano de Camila con fuerza. ¿Qué tengo que recordar? ¿Qué es lo que debo enfrentar? En ese instante, una sombra oscura se ramificó detrás de ellas, dibujando siluetas que no pertenecían a este mundo. Entidades, almas atormentadas, salieron de las sombras, sus rostros retorcidos por la angustia. Clara sintió los escalofríos recorrer su columna vertebral, y el aire se volvió denso, casi imposible de respirar. «Estás corriendo contra el tiempo, Clara», gritó Valentina. «No estás sola, pero la elección que hagas ahora determinará si ellos encuentran el descanso o si tú misma te pierdes». Clara miró a Camila, luego a Valentina, entendiendo que no podía darse el lujo de dudar. «¿Qué debo hacer?», susurró, mientras las sombras se acercaban más. Las almas aguardaban respuestas, indefensas. La escena comenzó a desvanecerse, y el eco de un susurro se hizo fuerte en su mente. La verdad era su peso, pero también su redención. «Recuerden», resonó en su interior un último grito. Clara sintió que la oscuridad la tragaba, y solo una pregunta comprimió su mente. ¿Estaría preparada para enfrentar esa verdad escalofriante, cuyo descubrimiento podría no solo cambiar su vida, sino también la de aquellos que aún amaba en Oakwood? El silencio se hizo. Nuevamente, pero la pregunta retumbó en su corazón, ¿podría soportar la carga de la verdad? La oscuridad la abrazó con fuerza, y Clara sintió que sus pies se despegaban del suelo. El aire era pesado, como si cada respiración que tomaba le recordara la culpa. Sintió el latido frenético de su corazón contra sus costillas, una señal que entrelazaba su miedo con el inevitable destino que la esperaba. «Camila», gritó, obligándose a escuchar el eco de su propia voz en ese vacío que se sentía infinito. Pero en vez de la respuesta esperada, solo obtuvo un silencio ensordecedor. La sensación de soledad se hacía palpable, y su mente divagaba entre lo real y lo que nunca debió ser. De pronto, un murmullo emergió de las sombras, como súplicas de almas errantes. Clara resonó, una voz temblorosa que hizo que su piel se erizara. «No sabes lo que has hecho». Clara se giró, su mirada trémula escaneando cada rincón de la penumbra. Las figuras seguían allí, avanzando lentamente, formando un círculo a su alrededor. Entre ellas, Clara reconoció algunos rostros, amigos de su infancia, personas que una vez fueron cercanas. Se sentían tan lejos, como si hubieran sido arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. «¿Por qué están aquí?», su voz era un susurro quebrado. «Vine a buscar respuestas», dijo una de las figuras, el rostro difuso pero familiar. Era Laura, una amiga que había desaparecido años atrás. «Nunca necesité una disculpa, solo deseaba que recordaras». Clara se sintió atrapada. ¿Recordar qué? ¿Este espectáculo de dolor? La desesperación era palpable. No puedo. Sus recuerdos se amontonaron, imágenes fragmentadas que danzaban en su mente, entrelazadas con sombras y lamentos. En un instante, vio el rostro de Camila sonriendo, luego la risa retumbando en el aire, y sucedió el choque. La pesadilla volvió a abrirse ante ella como un abismo oscuro. El momento se repitió, y el horror la envolvió. Esa noche, no solo perdiste a Camila, la suave voz de Laura cortó sus pensamientos. Perdiste much más. La verdad está más cerca de lo que imaginas. ¿Qué sabes de la verdad? Clara gritó, el miedo destilándose en cada una de sus palabras. ¿Qué sabes tú? Nadie sobrevivió, nadie, pero tú sí. Y, claro, hay un precio que pagar. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Clara al escuchar la frase que resonaba en sus oídos como un mantra. Su corazón se aceleró y una ola de pánico la invadió. Valentina, que había permanecido en la periferia, dio un paso adelante. Tienes que confrontar lo que has estado evitando. La verdad es una sombra, y ahora te persigue. Tienes que sumergirte en la oscuridad, Clara. Solo así podrás liberar a esas almas, y a ti misma. Clara tragó saliva, a punto de ceder ante la presión.
¿Cuál es mi carga? ¿Qué pecado he cometido? La pregunta se deslizó silenciosamente entre ellos, como un grito ahogado que exigía respuesta. El viento huyó, arrastrando algún eco sucinto. Fue entonces cuando se escuchó un estallido, como si el propio aire manifestara la angustia que todos ellos llevaban. Las sombras de aquellos que rondaban se retorcieron, y los rostros comenzaron a desaparecer, como un océano que engulle la luz al caer la noche. Entonces, una visión irrumpió en su mente. Los ojos de Camila, llenos de dolor pero también de comprensión, le suplicaban que no se rindiera. No tengas miedo de descubrir, susurró, como un rayo de esperanza en medio de la tormenta. ¿Qué hay más allá de la verdad? Clara pensó, sintiendo que su interior se desmoronaba. Las sombras se deslizaban más cerca, adueñándose cada vez más de su espacio. Tu camino apenas comienza, y tu decisión, Clara, cambiará todo porque lo que oculta la verdad a veces es más aterrador que la verdad misma. Con el corazón palpitante, Clara supo que el tiempo estaba a punto de terminar. ¿Tendría el coraje de indagar en su conciencia y destapar los secretos que el destino había guardado? Con un último suspiro, dio un paso adelante hacia la penumbra, donde todo se desdibujaba, y un grito atronador le recorrió el alma. ¿Podría enfrentar la carga que jamás pensó que necesitaría llevar? La oscuridad se cerró a su alrededor. Y en su mente retumbaba una última pregunta: ¿qué es lo que verdaderamente la mantiene en el confinamiento? El aire estaba cargado de un frío gélido mientras Clara se adentraba en la penumbra. Cada paso que daba parecía hacer eco de sus recuerdos, y el susurro de las almas perdidas giraba a su alrededor, como un torbellino de emociones no resueltas. Los rostros que había visto antes seguían ahí, pero ahora eran sombras distorsionadas, como si la oscuridad las consumiera. Despierta, Clara. Tienes que recordar, insistía la voz de Valentina, resonando en su mente como un mantra desesperado. Su corazón latía con fuerza, tentándola a girarse y enfrentar a aquellas figuras que la observaban con ojos llenos de juicio. ¿Qué es lo que se espera de mí?, pensó, sintiendo el sudor frío en su frente. Su voz se ahogaba entre la angustia. Había un velo que cubría su memoria, y bajo esa niebla, un secreto hacía sombra sobre su existencia. Avanzó más, comprobando que la oscuridad no era más que un escenario al que su mente había sido llevada, un laberinto de culpabilidad y dolor. La visión de Camila, con su sonrisa despreocupada, apareció de nuevo. Era un recuerdo que dolía, como un puñal que se retorcía en su pecho. ¿Por qué no te he podido salvar?, su mente gritó, torturada por la culpa y la pena. De repente, un estruendo la sacó de su trance. Las sombras comenzaron a reestructurarse, formando una imagen. Ante ella, los rostros de sus amigos, de los que había olvidado por completo, se vislumbraban. Y al fondo, una silueta familiar. Laura. Clara, el tiempo se está acabando. Las palabras de Laura eran un eco, una advertencia. Lo que has ocultado, lo que temes enfrentar es la clave. Sin ello, nunca serás libre. ¿Libre de qué?, Clara preguntó, la voz quebrada. ¿De mi propio ímpetu? ¿De lo que hice esa noche? No sé si puedo. Los ojos de Laura brillaron con una luz tenue. Tienes que encontrar lo que realmente te mantiene prisionera. A veces las cadenas son invisibles, y el perdón se convierte en un lastre. Una revelación la sacudió. Con cada palabra, Clara se dio cuenta de que estaba buscando respuestas, no solo sobre su pasado, sino sobre su presente, su futuro. ¿Qué había estado evitando? ¿Qué secreto la mantenía paralizada? Las sombras comenzaron a cerrar el círculo a su alrededor, acercándose más y más, como si quisieran tragársela. No tengo todo el tiempo del mundo, pensó con angustia. Lo siento, Camila, te prometo que descubriré la verdad. El suelo tembló y un grito desgarrador emergió de sus labios mientras una luz destellante se abría paso a través de la oscuridad. Era un túnel, una salida, y una parte de ella la instó a entrar, a no mirar atrás. Te empujaremos hacia la verdad, Clara. Solo tienes que hacer una elección, murmuró Valentina, con el corazón latiendo en su garganta. Clara no podía más que temer lo que se quedaría atrás, lo que había estado eludiendo. Dando un paso adelante, un pensamiento cruzó su mente: ¿estaré lista para ver lo que vendrá al final de este túnel? La luz la envolvió,
y con cada segundo que pasaba, el eco de esas voces perdidas la perseguía. ¿Sería capaz de enfrentar lo que realmente había pasado? Mientras se adentraba en la brillantez, una nueva ola de terror la invadió. Porque la verdad no siempre es lo que creemos que es, pensó, justo cuando el brillo se intensificó y todo a su alrededor se desvaneció. Entonces, el silencio se instaló de nuevo, y Clara se preguntó si había dejado atrás su pasado, o si lo había arrastrado con ella en un paquete aún más pesado. ¿Estás lista para el desenlace, Clara? Resonó una voz familiar en la distancia, tan clara, tan escalofriante. Era un recordatorio de que, a veces, buscar lo que se niega a ser visto puede conducir a descubrimientos aún más oscuros. Porque al final de la verdad, siempre hay otro secreto a descubrir. El túnel de luz envolvió a Clara, su esencia vibrando con una energía desconocida. Al cruzar la frontera de la penumbra a la claridad, la escena cambió radicalmente. En vez de la oscuridad, se encontró en una habitación brillante, decorada con viejas fotografías y recuerdos polvorientos. El aire olía a sepulcro y nostalgia, cada rincón parecía cargar un peso emocional. «¿Dónde estoy?», murmuró Clara, mirando a su alrededor con desconfianza. Las imágenes de sus amigos y familiares se agolpaban en las paredes. Pero entre risas y momentos felices, había una imagen que la hirió en lo más profundo. Era ella, con Camila, justo antes de la tragedia. Clara sentía como si su corazón se partiera en dos. «Lo traes contigo, lo llevas dentro», dijo otra voz, suave como un susurro. «¿Quién eres?». Clara se giró, encontrando a una joven de cabello oscuro y ojos profundos. Era Valentina, pero no la versión destrozada a la que Clara había estado acostumbrada. Esta Valentina sonreía, mostrando una paz que su alma buscaba afanosamente. «Soy la parte de ti que nunca ha olvidado, que ha guardado el dolor a lo largo de los años», respondió Valentina. «Estuviste buscando respuestas en lugares equivocados, Clara. Ahora es tu oportunidad para descubrir la verdad». Sin poder dejar de mirarla, Clara sintió un nudo en la garganta. «¿Qué verdad?», preguntó, la voz temblorosa. «¿La verdad de aquella noche?». «No estoy lista, no puedo». «Todo lo contrario». «Estás desesperadamente lista», insistió Valentina, mientras señalaba las paredes. «Cada imagen aquí es un hilo que te conecta con lo que has perdido. Hay más de lo que ves, más dolor que necesita ser desatado». Con cada palabra, Clara sintió un tirón en su corazón. Las imágenes parecían moverse, la tristeza de un pasado que aún no había podido dejar ir. De repente, una de las fotos cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos al chocar contra el suelo frío. El eco sonó como un lamento en la habitación, y Clara se sobresaltó. «Eso no significa nada o significa todo», musitó Valentina, ahora más seria. «Para avanzar, debes permitirte sentir de nuevo. Debes recordar lo que realmente ocurrió». Clara sintió el terror invadirla. La noche fatídica apareció de nuevo en su mente, como una película proyectándose por primera vez. Caras sonrientes, risas, y luego, la oscuridad. «No puedo, no quiero revivirlo». Su voz, casi un susurro, se perdió en la vastedad de sus miedos, pero de un rincón, un nuevo sonido se alzó, un golpe sordo y repetido. Clara giró la cabeza, y en la puerta entreabierta, un haz de luz proyectaba la sombra de algo que se movía. La curiosidad y el miedo lucharon dentro de ella. «¿Qué haces, Clara?». «No puedes quedarte paralizada», se recordó con fuerza, empujada por la urgencia de Valentina. «Ve hacia allí. Al final de esa puerta está la respuesta que has estado buscando y el poder de liberarte», instó Valentina, su voz firme. Fue entonces cuando Clara tomó una decisión que la llevaría hacia lo desconocido. Con un último vistazo a las fotos desgastadas que ahora parecían cobrar vida con cada paso que daba, se dirigió hacia la puerta, pero una sombra surgió de la nada, bloqueando el paso. «No puedes escapar de la verdad, Clara», resonó una voz sombría que la alcanzó como un eco escalofriante. «¿Qué es eso?». El miedo apretó su pecho. Sin embargo, había una chispa de valentía dentro de ella, un resquicio de luz que se negaba a ser apagado. «Estás a punto de descubrir mucho más de lo que pensabas».
La historia que creías conocer es solo una fracción de lo que realmente sucedió. La sombra se movió, sus ojos resplandeciendo con un brillo ominoso, la determinación empujó a Clara a seguir adelante, a afrontar lo que estaba por venir. Pero al instante siguiente, un nuevo golpe sacudió la habitación y las luces comenzaron a parpadear de manera alarmante. ¿Qué pasa? Clara sintió que la tierra temblaba bajo sus pies, como si la realidad misma se estuviera desmoronando. Podría enfrentar la verdad y al mismo tiempo, la oscuridad. ¿Qué había estado evadiendo? No olvides, Clara, la verdad tiene formas que nunca imaginaste, resonó la advertencia acompañada de un estruendo ensordecedor. El tiempo se detuvo, y de repente, Clara comprendió que en el camino hacia la verdad, el horror acechaba mucho más de lo que había anticipado. La puerta se cerró tras ella, y el eco del peligro inminente reverberó en sus oídos. Porque lo que había esperado encontrar podría ser la última noche de su vida. ¿Sería capaz de enfrentar lo que venía? Las sombras danzaron alrededor de Clara mientras ella respiraba con dificultad. El momento de la revelación ha llegado, Clara, pero ¿estás lista para lo que se oculta? Las palabras hicieron eco en su mente y antes de reaccionar, la oscuridad volvía a crecer. Debo saberlo, se dijo, mientras todo se desvanecía de nuevo. ¿Qué secretos le aguardaban en la penumbra? Clara sintió que se fallaba en las fuerzas que había acumulado. La oscuridad que la rodeaba comenzó a cerrarse como un abrazo frío, una segunda piel que le robaba aliento y valentía. La sombra frente a ella parecía cobrar forma, tomando un contorno más definido, como si la realidad misma se contorsionara a su alrededor. Si te atreves a cruzar, deberás enfrentar no solo lo que pasó, sino también lo que has querido olvidar, dijo la sombra, su voz resonando con un eco de antiguos lamentos. Era un desafío, pero también una advertencia. Clara sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho, golpeando contra las paredes de su ribera emocional. Dímelo, exclamó, desafiando su propio miedo. Si hay algo que tengo que saber, dímelo ya. La voz le tembló, incapaz de ocultar el terror que la consumía, pero el deseo de verdad era más fuerte. La sombra se acercó lentamente, y Clara pudo distinguir sus rasgos, líneas arcanas que se retorcían como tentáculos. En un movimiento abrupto, la figura extendió una mano que parecía hecha de sombras y caos. La verdad es el precio que pagas por la libertad. ¿Estás dispuesta a pagarlo, Clara? Un sudor frío corría por su espalda al pensar en lo que eso significaba. Clara frunció el ceño, recordando los ecos de su vida, las risas de sus amigos, y la tragedia de esa noche fatídica que la había dejado rota. ¿Qué debo hacer? Dime qué opción tengo, hablemos de ello, suplicó, sintiendo que cada palabra era como una soga que la ataba a lo inevitable. Con un gesto dramático, la sombra movió su mano y una serie de imágenes empezaron a fluir ante Clara, como un río de recuerdos que nunca quisieron ser olvidados. La habitación brilló con una intensidad cegadora mientras las escenas se desplegaban, la fiesta, el sonido de la música, los rostros felices, y después, un grito. El chillido desgarrador que había perforado la noche. Luchas contra el tiempo, Clara, pero cada grano de arena se ha ido para siempre. En cada retrato aquí hay un hilo que conecta tu vida con otros, un pasado que te persigue, explicó la sombra. Tus decisiones han tenido consecuencias. ¿Aceptarás la carga? Clara sintió un ardor en su pecho, una lucha interna que casi la paralizaba. Siempre quise recordar, pero tengo miedo de saber la verdad. ¿Y si es algo que no puedo soportar? Su voz se apagó en un susurro, sus labios temblaron ante la posibilidad de enfrentarse a lo inenarrable. El conocimiento es poder, pero también dolor, contestó la sombra, y vivir en la ignorancia es como una prisión. Elige, Clara. ¿Qué prefieres? ¿La verdad o la continua agonía de lo desconocido? Con cada palabra, la sombra dejó caer fragmentos de memorias como cristales rotos, llenando el aire con la fragancia de un pasado que no estaba dispuesto a morir. Clara dejó escapar un grito ahogado mientras los recuerdos se amontonaban, cada uno más desgarrador que el anterior. El eco de risa se volvía un lamento. ¿Qué sucedió? ¿Cómo me dejé llevar a este lugar? El dolor le apretaba el pecho y sentía que el aire se tornaba denso,
como si las sombras estuvieran absorbiendo toda esperanza. Las respuestas que buscas están más cerca de lo que piensas. Solo da un paso hacia la verdad, insistió la sombra, su voz cargada de un tono melancólico que parecía familiar y remoto al mismo tiempo. El instante se volvió eterno y Clara respiró hondo. Si eso debo hacer, entonces que así sea. Estoy lista. Al pronunciar esas palabras, un vórtice de luz brillante estalló alrededor de ella, atrayéndola hacia la realidad que había evadido. Las imágenes de la noche fatídica comenzaron a distorsionarse y la luz la cegó. Entonces, de repente, todo se volvió tranquilo. La sombra desapareció desvaneciéndose en la bruma. ¿Qué has hecho, Clara?, resonó la voz de Valentina a lo lejos, y un nuevo miedo se apoderó de ella. La habitación ya no era la misma, las fotografías se habían transformado en espejos, cada uno reflejando aspectos de su vida que aún no había comprendido. De repente, el impacto del pasado la golpeó. Con la fuerza de un tsunami, frente a ella, un espejo se iluminó y reveló el rostro de Camila, la risa que una vez conoció. Pero en su mirada había una mezcla de reproche y tristeza. Tú también quisiste olvidar, pero no puedes huir de la verdad. Nunca podrás. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Camila, gritó, ¿dónde estás? ¿Qué te pasó? El espacio vibró, las imágenes sacudiéndose como si el universo mismo estuviera respondiendo. Estás a un paso de descubrirlo, pero el tiempo se agota. Serás confrontada por aquellos que fueron olvidados, susurró la voz de Valentina antes de que todo se oscureciera de nuevo. Clara cayó en la oscuridad, sintiendo una presión en su pecho. Encima de ella, la sombra se estaba formando nuevamente. Entonces, la pregunta surgió en su mente como un tirón visceral: ¿qué haría si la verdad la quiebra de una vez por todas? Cuando la sombra todo lo envolvió, Clara supo que no había vuelta atrás. Al abrir los ojos, una voz resonó: has llegado a la intersección del destino y el dolor. ¿Te atreverás a seguir, o será este el fin de tu búsqueda? La revelación estaba a la vista, un precipicio que no podía evitar. ¿Estaba lista para el abismo? El cielo de Oakwood estaba cubierto de un gris opaco, como si la misma atmósfera sentía el peso de los secretos que habían emergido en las últimas semanas. Clara despertó de la confusión de la penumbra a un mundo que aún estaba sometido al terror del destino anunciado por Valentina. Las almas perdidas de sus amigos se agolpaban en su mente, como ecos de angustia pidiendo recibir un cierre. Esa misma mañana, el pueblo estaba conmocionado. La noticia de Tomás había recorrido cada rincón, llevando consigo un grito mudo de desesperación. La gente se había reunido en la plaza, sus rostros marcados por la incertidumbre, la esperanza y el miedo. Clara sabía que el fin del ciclo de muertes dependía de ella, de su silencio roto o de su revelación. Mientras avanzaba hacia la iglesia, el sonido de los murmullos se multiplicó, y todas las miradas se tornaron hacia ella. La imagen de Valentina aún la seguía, una sombra persistente que parecía temerle tanto como ella le temía. Pero Clara había tomado una decisión: era hora de enfrentar la verdad, sin importar el costo. Debo hablar, declaró Clara, su voz resonando en el aire tenso. La multitud la escuchó, su silencio hablaba más que 1000 palabras. He descubierto el misterio detrás de las muertes y lo que realmente le sucedió a Camila. La incredulidad se adueñó de los rostros, pero también una chispa de esperanza comenzó a surgir. Clara respiró hondo. Esa noche no fue un accidente. La tragedia tuvo un culpable, una verdad oculta que he llevado conmigo. Siempre supe que debía recordar. Al pronunciar esas palabras, imágenes comenzaron a desdibujarse en su mente, rescatando los fragmentos que había mantenido a raya. Clara se sintió ligera por un momento, y luego el terror golpeaba en sus entrañas, como un recordatorio de todo lo que había perdido. Camila, susurró, sintiendo la pena brotar como un torrente. Eran nuestras elecciones, continuó, dirigiéndose a la multitud. Tomamos un camino que nos condujo al desastre. Lo que sucedió esa noche fue resultado de nuestras decisiones. Y yo no hice lo suficiente para salvarla. Vimos señales, pero decidimos ignorarlas. Creí que podría cambiar el rumbo al olvidar. Pero no, el olvido solo alimenta la oscuridad.
Las lágrimas brotaron en sus ojos, y su voz se quebró al recordar a su amiga. Camila fue quien me unió a todos ustedes, su luz siempre fue brillante. El peso que cargamos juntos es mi carga para llevar, ahora debo enfrentar lo que hice. Y, por ello, sé que puedo liberarnos de este ciclo. La multitud comenzó a murmurar, y Clara sintió que, por el primer momento, había tomado las riendas de su destino. Se dio la vuelta, buscando a Valentina entre el tumulto. La niña aún estaba ahí, observándolo todo con una mezcla de curiosidad y aprensión. Clara hizo un gesto, invitándola a acercarse. Valentina, tú sabes que hay una forma de romper esta maldición. Esta verdad nunca debió ocultarse. Pero necesito tu ayuda, nuestros destinos están entrelazados, y este peso debe compartirse, le dijo, sintiendo el nudo en su estómago. Valentina se acercó lentamente, su rostro ahora menos ominoso y más humano. ¿Estás lista para enfrentar la consecuencia de develar lo oculto?, preguntó, la suavidad de sus palabras contrastando con las advertencias anteriores. Lo estoy. Debemos liberar a las almas y enfrentar lo que hemos evitado. Si hay algo que me ha enseñado todo esto, es que la verdad, aunque dolorosa, es el único camino hacia el perdón. La mirada de Valentina se iluminó, como si finalmente hubieran encontrado un equipo en el que cruzar caminos. Entonces, hagamos esto. Juntas podemos afrontar el pasado y, finalmente, sanar. A medida que las palabras de Clara resonaron, las sombras que deambulaban por la plaza comenzaron a disiparse. La multitud la miraba, entendiendo que estaban en la cúspide de una revelación. La conexión entre ellos se hacía más fuerte. Eran un pueblo, uno que había sufrido, pero también uno que podía sanar. Juntos. Clara gritó, y todos al unísono repitieron su llamado, asegurando que el peso del pasado no los desbordaría. Las sombras se fueron desvaneciendo en una bruma plateada, y cada habitante sintió una liberación, como si las cadenas que los habían oprimido durante tanto tiempo finalmente fueran rotas. El viento sopló suave, trayendo consigo ecos de risas perdidas, de murmullos de antiguos recuerdos en un canto metafórico. Clara sintió un peso caerse de sus hombros. La niña Valentina con su vestido blanco se transformó, su mirada ahora llena de agradecimiento. Lo has hecho, Clara, has confrontado el miedo. Y por ello, tus almas están en paz. El pueblo exhaló al unísono, y en ese instante, el cielo de Oakwood se despejó, dejando que los rayos del sol lo tocaran suavemente. Clara miró a todos a su alrededor, compartiendo risas, abrazos, en un aire de esperanza renovada. Sabía que el camino hacia la sanación no terminaría ahí. Había mucho que reconstruir, y por primera vez, todos se sentían listos para enfrentarse a ello. Gracias, Valentina. Aunque estés lejos, siempre serás parte de nosotros, susurró Clara mientras la figura de la niña comenzaba a desvanecerse en la luz. Y aunque el misterio de sus advertencias se había disuelto, el eco de su sabia voz quedó en el corazón de cada uno. La vida en Oakwood comenzaba de nuevo, y Clara portaba con orgullo las cicatrices del pasado, lista para forjar un futuro más brillante. Antes de cerrar este capítulo, quiero pedirte un favor. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas tramas. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es esencial para continuar creando contenido impactante. Gracias.